buenos días, mis hermanos, sean bienvenidos a esta celebración dominical de nuestra amada iglesia, el Redil de Belén. En esta mañana queremos invitarlos para que dispongan su corazón e iniciemos este tiempo de alabanza y adoración. Bienvenidos. Mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto para nosotros nuevamente volver a estar reunidos de esta manera, exaltando el nombre de nuestro Señor. Y hoy, antes de empezar, quisiera que pudiéramos ir al Salmo 92, que podamos deleitarnos hoy en este versículo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos nos gozamos hoy. Hoy en las obras de nuestro Creador nos gozamos como iglesia. Así que los invito a que hoy podamos exaltar una vez más el nombre de nuestro Creador. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Siendo en forma de Dios,
Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Y tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. ¡Vamos! Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Y tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó, y por siempre Él vivirá. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar
por siempre Él reinará. Y Él vive, y Él vive, y por siempre Él reinará. Y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Hola familia, buenos días. Como saben, hemos venido viendo las 10 razones de por qué damos. Y hoy veremos la razón número 8, la cual es que damos porque queremos que abunden acciones de gracias. Y vamos a ver esto en la Biblia. En 2 Corintios 9:11. Y dice así: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Hemos visto cómo por medio de la iglesia hemos llevado el evangelio a otras personas. En Paz Me Acostaré los martes y jueves. Hemos visto cómo hemos podido ayudar por el Ministerio de Misericordia a otros, cómo semana tras semana varios hermanos de la iglesia están en consejería, no solamente con personas de la iglesia, sino por fuera. Hemos visto matrimonios restaurados, relaciones de padres e hijos restauradas. Y cuando nosotros damos, le estamos agradeciendo a Dios por esto. Y por la generosidad de todos es que podemos llevar el evangelio y llevar la propuesta que ese evangelio da aquí a la Loma de los Bernal y a otras partes de la ciudad. Y vemos como muchos están dando gracias a Dios. Recuerda que podemos dar nuestros diezmos y ofrenda en la cuenta de ahorros que va a aparecer aquí en la pantalla, y poderle dar a Carlos Gallego como el reporte para todo el tema de contabilidad. Y oremos al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias, porque tú nos das para suplir nuestra necesidad, pero también nos das para nosotros poder dar a otros y que esos otros te agradezcan a ti. Gracias, Señor, y te pedimos que más y más abunde acción de gracias en la comunidad del Redil de Belén. Muchas gracias por proveernos, por sustentarnos, por darnos empleo, por bendiciones que llegan por familiares, amigos y hermanos de la iglesia. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y sigamos adorando a nuestro Señor. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús,
gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabarte, Señor. Bueno, y damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza y adoración. Ahora vamos a tener un tiempo de intercesión por diferentes situaciones que estamos viviendo en este momento. Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Nos alegra mucho poderlos saludar por este medio y queremos invitarlos a que oremos por esta situación que hemos estado viviendo en estos últimos días, por el aumento que se ha notado tanto en el coronavirus en estos días. Señor, te queremos dar gracias, Padre, porque tú has cuidado de nosotros, Señor, porque gracias a Dios aún no nos toca el coronavirus, Señor. Gracias porque has cuidado de nuestras familias, Padre. Queremos pedirte, Señor, que sigas protegiendo nuestra comunidad, nuestra iglesia, Señor, que sigas cuidando a nuestras familias, Señor, que nos des tranquilidad, Padre, en estos tiempos. Vemos que cada día esto aumenta, Señor, que cada día hay más muertos. Que nos des tranquilidad respecto a este tema, Señor. Que sepamos que tú tienes el control de esta situación y que nada se te escapa de las manos, Señor. Danos esa tranquilidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y agradecemos a Freddy y Marilyn por este tiempo de intercesión. Y bueno, en tiempos de distanciamiento social, algunos de nuestros hermanos han preparado un saludo para todos. Buenos días, mi nombre es Ofelia Tique, soy de Redil de Belén, hace más o menos 2 años. Doy gracias a Dios porque en estos momentos me encuentro en el campo disfrutando de la naturaleza, de todo lo bello, las flores y en compañía de mi hijo. Que había yo solita en un apartamento donde yo vivo, no me hallo allá solita. También, querida congregación, espero verlos pronto. Espero que esta pandemia se termine para podernos volver a ver, estar juntitos todos. Quiero compartirles una porción de la palabra de Dios que dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, así también los seres humanos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hasta luego, los quiero mucho. Saludos hermanos, mi nombre es José Alfredo Lugo Sánchez. Por la misericordia de Dios y por la bondad de cada uno de ustedes, soy parte de la comunidad de la iglesia El Redil de Belén. Quiero agradecer al Señor por la vida de la familia pastoral. Quiero agradecer al Señor por cada uno de los líderes de los ministerios, por su esfuerzo, por su dedicación, porque este tiempo seguramente también han estado afectados y sin embargo han seguido sirviendo al Señor con valentía, con fuerza, con los pocos o muchos recursos que Dios les ha dado, ayudándonos entre ellos. Me incluyo. Gracias por el Ministerio de Misericordia, por los hombres. Gracias por Carlos, gracias por Richard, por el hermano John, gracias por Dilia, por Mara, gracias por cada uno de ustedes, por el esfuerzo que han puesto. De mi corazón, ahora parte de este gran país, muchísimas gracias a Dios por ustedes. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante en medio de todo esto. Hola iglesia, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bendecidos. Soy Juan Pablo Naranjo, acá en compañía de mi hijo Matías. Queremos extenderles un abrazo esperando que se encuentren todos muy bien. Quiero compartirles que en este tiempo hemos sido muy bendecidos, que el Señor en su misericordia nos ha sostenido, tanto económicamente como emocionalmente, pese a dificultades que todos atravesamos. El Señor ha sido fiel y yo le doy muchas gracias en compañía de mi hijo, porque el hecho de conocerlo a Él
de estar cercano a Él, es el mejor soporte, la mejor ayuda que tenemos. Gracias a Dios infinitas por permitir haber conocido desde su misericordia, de su grandeza. Esperamos que se encuentren muy bien, los bendecimos y pronto nos veremos con la ayuda del Señor. Un abrazo. Buenos días, mi nombre es Jorge Andrés Calle. Buenos días, mi nombre es María Eugenia Raigosa. Nuestro motivo de oración es darle gracias infinitas al Señor porque nos ha permitido estar esta cuarentena con provisión, con salud. Un saludo a todos muy especiales, en especial a mis chiquitines. Un abrazo y gracias a Dios por tener esta forma de contactarnos a través del internet para podernos ver en la iglesia. Bienvenidos al Redil de Belén. Somos una comunidad de personas que buscamos conocer, amar y servir más a Jesús, mientras somos transformados y capacitados por Él para vivir para su gloria en nuestra ciudad. Y bueno, si nos estás visitando por primera o segunda vez, anhelamos que puedas ser bendecido por la palabra del Señor y que puedas profundizar en tu relación con Jesús a través de esta transmisión. Estamos aquí para servirte, así que si necesitas apoyo en oración, en pantalla aparecerá nuestro número para que nos puedas contactar. Y bueno, agradecemos también en esta semana por lo que ocurrió el viernes que tuvimos nuestro tercer conversatorio Padres en Cuarentena con nuestra psicóloga y directora del Ministerio de Niños, Diana Zapata. Para esta semana que viene, el viernes 17 de julio a las 8 p.m. tendremos vía Zoom nuestra vigilia como iglesia, donde adoraremos y oraremos a nuestro Señor. Ahora vamos a entrar en un tiempo muy especial en donde vamos a aprender y conocer a ese Jesús que tanto amamos, así que oremos para que el Señor pueda dirigir este tiempo de enseñanza. Señor, gracias te damos por este mensaje que tienes para nosotros, que has traído. Te pedimos por favor que dispongan nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes para decirnos. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el Salmo número 42 y 43, que se han estudiado a lo largo de la historia como un solo salmo, aunque fueron divididos en dos salmos diferentes por razones litúrgicas, seguramente por el pueblo hebreo, pero que cuando miramos su estructura, su contenido, evidentemente son escritos en la misma ocasión, por el mismo autor, con las mismas circunstancias. Así que te invito a leer Salmo 42 y 43. Dice así la palabra del Señor. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan, de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios entre voces de alegría y acciones de gracias. Hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti. Desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar, un abismo llama a otro abismo en el rugir de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar?
En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmo 43. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, al entrar a los salmos, entramos a ese territorio sagrado, íntimo y profundo de tus hijos y tus hijas que a lo largo de la historia hemos vivido toda clase de circunstancias tomados de tu mano, sufriendo, gozando, en incertidumbre, en miedo, en dolor, en ambiciones, en el pecado, en toda suerte de circunstancia. En los salmos vemos reflejada la vida del creyente. Ayúdanos en estos días a leer estos salmos, estos cantos y oraciones del pueblo de Dios con devoción, con fe, con realismo, sin caer en un fatalismo que nos destruya, y siempre empujados por tu palabra al lugar de la fe y de la gracia. Danos tu bendita misericordia hoy al abrir juntos esta escritura para ministrar nuestros corazones. Espíritu Santo, te lo pedimos cuando estamos en tiempos de depresión espiritual. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la introducción es una pregunta. No voy a pedirles que compartan esa pregunta en casa, como he acostumbrado en otros momentos, pero sí quiero hacerte esa pregunta. Durante estos días, particularmente de confinamiento, ¿has experimentado el aburrimiento, el desaliento, la jartera, como decimos en paisa, la apatía, el abatimiento? Yo me atrevo a decir que sí, y que la mayoría hemos experimentado de alguna manera lo que llamaría el gran predicador inglés Martin Lloyd-Jones en uno de sus libros famosos, la depresión espiritual. De eso nos ocuparemos en nuestro texto de hoy. Es evidente que es un creyente el que escribe estos poemas, posiblemente un sacerdote, un líder de alabanza, posiblemente exiliado. Noten en el texto una serie de palabras que impresionan sobre el estado de este creyente en medio del abatimiento. Dice verso 3, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Verso 4, me deshago en llanto cuando recordaba los tiempos de alabanza en la iglesia. Verso 6, sumamente angustiado. Verso 7, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Verso 9, te has olvidado de mí, ando de luto y oprimido por un enemigo, un adversario. Verso 10, la agonía me penetra hasta los huesos. Noten esa expresión. Y en el 43, verso 2, me has rechazado, ando de luto por el enemigo. Evidentemente es una persona que está experimentando una clase de depresión espiritual, y es allí donde encontramos, digamos, la realidad del salmista, y posiblemente es tu realidad. En estos días, o lo has vivido,
durante este tiempo de manera especial. Así que la palabra del Señor nos quiere ministrar. Así digamos, dentro de la introducción, que la depresión espiritual es una realidad que sí viven o vivimos los cristianos, contrario a la falsa predicación de la prosperidad que hace pensar que todos los cristianos siempre somos felices, todo por F, ¿no? Felices, famosos, financieramente fondeados por el Señor y nunca feos. Se han dado cuenta que todos los predicadores de la prosperidad se presentan como gente muy bonita, con el mejor corte de cabello, con las ropas mejor diseñadas, y vamos a hablar también de con todas las cirugías, porque hay que presentarse así. Este texto creo que no solo es una confesión de fe, sino también una confesión de la realidad. El cristiano sufre y sufre también la depresión espiritual. Pero digamos también, en segundo lugar, que el cristiano no lo acepta como parte de su vida, que el cristiano lucha y se enfrenta a la depresión espiritual. Por eso hemos titulado nuestro tema, ¿cómo enfrentar la depresión espiritual? Y si tú has sufrido de depresión espiritual en los últimos días, estás en buena compañía. Muchos de los grandes hombres de Dios en la historia fueron atacados y vivieron esta realidad, quizás no solo por un periodo de su vida, sino por toda su vida. Así que también debo aclarar que esto es una parte de la realidad cristiana con la que el cristiano lucha todos los días, muchas veces, o por periodos particulares de su vida. El cristiano aprende a enfrentar esta realidad. No permitas que te hagan pensar que esto es ajeno a la vida espiritual, porque muchos de los hombres y mujeres de Dios alcanzaron las mayores alturas, como veremos en nuestro texto de hoy, a través de esta noche oscura del alma, que les llevó por territorios desconocidos en su vida, donde su fe era tremendamente sacudida, pero fueron sacados en alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo, como nos señala la primera epístola de Pedro en su capítulo 1. Soy consciente de que estoy tocando un tema muy complejo de la vida. Dicen que hay más de 20 síntomas identificables en la depresión. En este texto vemos una persona que no comía, solo lloraba todo el día, que lo sintió hasta sus huesos en lo más profundo, que se le repetían enemigos en su cabeza, quizás dentro de su propia realidad, cargas enormes de culpa, miedo al futuro, quedarse solo en los recuerdos del pasado. Y dicen que si de esos 20 síntomas usted tiene por lo menos 5 de ellos, está viviendo en depresión. La depresión puede ser causada por el estrés, por razones circunstanciales, puede ser una situación del cerebro, de lo que dicen algunos, la química del cerebro, puede tener razones físicas como en una depresión por parto, puede ser causada por el duelo, puede ser causada por el pecado y la culpa, puede ser temporal, puede ser permanente. Dicen los estudiosos que por lo menos el 10% de la población en un momento dado está experimentando depresión, y que a lo largo de la vida más de la mitad de la población habrá vivido episodios quizás notablemente alargados de depresión. Así que yo no pretendo ser simplista en un tema tan complejo. Pero ¿por qué lo llamo depresión espiritual? Porque evidentemente nuestro texto no solo enfoca la realidad humana, sino que esa misma realidad le hace a la persona buscar al Señor, y conocemos a Dios como Padre de toda consolación, que anhela visitarte, amarte, cuidarte y ayudarte en esos tiempos oscuros de tu vida. Si eres creyente en el Señor Jesucristo, vas a conocer las diferentes formas en las que puedes enfrentar la depresión. Si todavía no eres cristiano, puedes encontrar aquí un llamado maravilloso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, que en el libro de Isaías, capítulo 53, se nos presenta. Miren pues, como varón de dolores, experimentó
quebrantado en quebranto. Las angustias que vivió el Señor le hacen un sacerdote capaz de compadecerse de nosotros. Así que ven, Señor Jesucristo, si no le conoces, y si le conoces, ven a Él. Él es tu Señor, tu Maestro, y te guiará en este tiempo. Bueno, entramos en un poema, y los poemas tienen, yo creo, pues esto es un poco más de los años que he estudiado la escritura, que yo creo que los poemas bíblicos tienen 4 estrategias literarias fundamentales. La primera es la intriga, la intriga. Y a veces es la intriga por una especie de sobredosis de alegría que hay en los salmos, como el enamorado que rechaza a sus padres porque encontró la mujer de sus sueños, como una sobredosis de alegría. Pero también nos intrigan textos como estos, al ver un creyente sólido que busca a su Dios, que habla con su Dios, pero que está en un profundo valle de sombra de muerte, angustiado por la depresión espiritual. Y entonces la intriga es la pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo Dios puede ayudar aquí? Bueno, la poesía también tiene imagen, alguna metáfora. Y veremos a continuación, les voy a mostrar rápidamente 3 grandes imágenes que hay en este poema. En tercer lugar, hay también un impacto, que es lo que le pasa al individuo cuando se piensa desde esa imagen en el poético, hermoso. Y finalmente logramos encontrar la intención del autor, intención para él mismo, porque muchas veces estos poemas son más una confesión de pecados, de sentimientos, de realidades y confesiones de fe del poeta, pero también en la mayoría de los casos es un llamado que el poeta hace al pueblo de Dios. En general, Dios siempre nos está llamando a través de su palabra proposicionalmente. Bueno, intriga, imagen, impacto, intención. Una de las actividades más importantes de este salmo es su estrategia poética desde el punto de vista literario. Yo que quiero mostrárselos rápidamente, sobre todo por el beneficio de que como estamos leyendo salmos, podemos aprender un poco más de cómo estudiar salmos. Por eso me he extendido en esta introducción un poco con algunas cosas, ustedes me perdonaron, un poco técnicas. Quiero mostrarles aquí particularmente en este texto y voy a aprovechar a notar algunas cosas. Les decía que son 2 salmos, ahí ven que son dos partes, están en el Salmo 42, pero la tercera parte está en el Salmo 43. Entonces, digamos, es una división tripartita, ¿no? Una parte, 2 partes, 3 partes. Lo más notable en esas 3 partes que ustedes van a ver es la repetición del verso 5, del verso 11 y del verso 5 del capítulo 43. Es exactamente el mismo verso. Pero quiero mostrarles otra cosa allí también. Les decía que además de esa estrategia, el poeta también trabaja en metáforas. Y yo quiero mostrárselas rápidamente para que las vean en el texto. La primera metáfora es de un animalito, que es el ciervo. Especie de venado que camina por los bosques, que es muy recursivo para buscar su alimento y que en este caso está jadeando, agonizando por el agua, porque no se está muriendo de sed. La tercera metáfora aparece aquí en todos estos desde, que son lugares donde estaba seguramente exiliado este sacerdote o líder de alabanza, y no hallaba consuelo en esos lugares que podrían ser muy bellos, pero no le consolaban. La tercera metáfora no es tan fácil de percibir, pero es la metáfora de un tribunal de justicia, en el que el poeta se encuentra ya en esta tercera fase, en la capacidad de hablar directamente con Dios y confrontar a Dios. Por supuesto, allí van a encontrar, por ejemplo, van a ver claramente el tema de los enemigos, ¿no? Que aparecen por un lado y por otro. Estos enemigos que hacen la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Esa pregunta se repite en el segundo verso, ¿dónde está tu Dios? Y esos son esos enemigos que lo oprimen, ¿no? Y se repite esta frase, los enemigos que lo oprimen, ¿no? Y bueno, hay otros elementos repetidos dentro del texto, pero finalmente quiero mostrarles, digamos, las acciones del poeta, ¿no? Que aquí tiene sed, tengo sed del Dios vivo, del Dios de mi vida. En el siguiente texto lo llama el Dios que es su roca, y en el tercer texto lo llama el Dios que es su fortaleza
y su habitación segura, donde Él puede habitar y estar tranquilo, ¿no? Tú eres mi Dios y mi fortaleza. Cuando uno examina este salmo, y rápidamente les muestro esas cositas, es que uno nota la intensidad con la que hay ambas cosas en este salmo. Por un lado, la depresión espiritual. Claramente allí se los mostré en varias expresiones de luto, de llanto, de dolor, de reclamos al Señor, de angustia hasta los huesos. Pero por el otro lado está una profunda fe en Dios, que es su roca, que es su fortaleza, que es su Salvador, que es su Señor. Y especialmente en ese verso que se repite, notarán que se reitera que Dios es su esperanza, su Salvador y su Señor. Bueno, es una oración, una especie de soliloquio. Entramos aquí, hermanos y hermanas, en el territorio sagrado de la intimidad, del secreto, en la oración de un hijo de Dios que había alcanzado una altura espiritual que todos deberíamos sanamente envidiar. Vamos a hablar de las tres formas en las que luchamos o enfrentamos la depresión espiritual cuando llega a nuestras vidas. Y puede ser que tu caso sea de un leve aburrimiento, o que sea un caso de algo terriblemente grande en tu vida. Ustedes quizás han escuchado la famosa historia del hombre que fue donde el psicólogo más prestigioso de la ciudad, porque se encontraba viviendo esa clase de abatimiento, de desgano por la vida, de indiferencia, nada le satisfacía, tenía riquezas, fortunas y nada le encontraba, ni el sexo, ni el dinero, ni las ropas, ni los entretenimientos. Bueno, este psicólogo, después de escucharlo largamente y ver que tenía una buena familia, un buen hogar, etcétera, y una buena carrera, le dijo: mire, yo le recomiendo que vaya a un show que yo fui esta semana y que me pareció extraordinario. La producción era excelente, fantástico. El payaso más famoso de la ciudad está haciendo un nuevo show y le recomiendo que vaya ahí para que se distraiga y haga algo. Y el paciente le dijo a su psicólogo: yo no puedo ir a ese show. Y le preguntó: ¿por qué? Porque yo soy ese payaso. Y la verdad, aunque sea breve nuestro aburrimiento o extendido, muchas veces nos sentimos que nuestro cuerpo puede reír, pero nuestra alma está llorando. Y lo que yo te invito para considerar la palabra del Señor es tres preguntas. Tres preguntas que debes hacerte a ti mismo para enfrentar la depresión espiritual. Pero como la palabra del Señor nos señala en 2 de Corintios capítulo 1, que los que somos aconsejados y consolados por Dios, nos volvemos también personas que podemos ayudar a otras personas. Quiero contarte que muy posiblemente también estas son preguntas que acompañarían muy bien a otra persona que tú estés tratando de ayudar. Bueno, la primera pregunta de la primera estrofa, si se puede decir así, o fase de este poema, es: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Notamos en esta primera fase del poema que hay que mirarse a sí mismo. El autor se mira a sí mismo, se mira por dentro. Su primera mirada podría ser absolutamente egocéntrica. Lágrimas no come, es su pan, las lágrimas de día y de noche. A propósito, los especialistas en estos temas en el tema de la depresión dicen que si pasas 2, 3 semanas en esta situación, debes buscar ayuda. Y yo no quiero dejar de decir esto, ¿no? Puede ser que necesitas buscar una ayuda especializada y no solamente escuchar un tema ocasional de la palabra del Señor. Dicen que si pasan más de 2 o 3 semanas sintiéndose de la misma manera, y yo recomendaría que busques una persona que te pueda acompañar desde una perspectiva bíblica y que esa persona respete y entienda que tú necesitas también palabra del Señor y de alguna manera interaccione con los recursos que ofrece la iglesia cristiana para acompañar a los que sufren.
Pero esta persona no solo se encuentra mirándose a sí mismo, pero se encuentra mirándose a sí mismo sin ignorar la presencia de Dios en su vida. Miren la imagen que usa, que es la del ciervo. Este animal que dicen los que conocen del tema que puede olfatear de alguna manera el agua a kilómetros de distancia. Y aquí el autor se siente como este animal que está agonizando y por ningún lado puede encontrar descanso y agua para calmar su sed. Noten, por ejemplo, que posiblemente este animal está desplazado, ha sido sacado de su hábitat común y posiblemente está siendo perseguido por el cazador. Permítame decir que de alguna manera esa realidad del ciervo con sed se asemeja a la realidad que estamos padeciendo nosotros hoy en día con el COVID-19. Hemos sido de alguna manera retirados de nuestro hábitat, aislados de personas que amamos, las rutinas donde nos acostumbrábamos sustentar para la vida. Aún algunos han quedado sin empleo y esta realidad de el ciervo, este animalito que está agonizando por el agua, el impacto que le trae a su vida es un impacto doble. En primer lugar, él menciona el recuerdo. Está reflexionando en cuanto a cómo se siente. Esa es su pregunta y él nos responde que el recuerdo le hace sentirse que no tiene lo que debería tener y se acuerda de su liderazgo y la participación en la comunidad de los creyentes. Y cuánta falta, me decía un hermano en estos días, y me tocó mucho el corazón, la verdad, cuando me dijo eso. Digo, hermano, me hace tanta falta, sea pequeña o grande la congregación, pero me hace tanta falta sentarme con otras personas y declarar el nombre de Cristo y recibir su santa palabra y compartir con los hermanos, así sea en medio de muchas limitaciones. Pero este hombre veía que se le había quitado un sustento de su vida, pero ha llegado a una conclusión muy importante y es que en ese autoexamen su necesidad mayor es Dios. Su sed es el Dios de la vida. Y puede ser que estos momentos donde somos sacudidos, se nos reubica el alma para darnos cuenta que realmente nuestra necesidad, aún más allá de una congregación, es la necesidad de Dios, de una relación diaria y personal con Él. Por eso, de hecho, en el mismo Salmo, en el verso 2, ¿cuándo podré presentarme? Él anhela estar en la presencia del Señor, y lo que conocía de la presencia del Señor se conectaba con la comunidad de creyentes, pero está con sed, una sed viva de Dios, y eso lo lleva al coro de este salmo, porque es un cántico que tiene también un estribillo que se repite. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? Entonces, en primer término, se hace dos preguntas. ¿Por qué? Él está tratando de encontrar en sí mismo las realidades que le angustian. En segundo lugar, hace estas afirmaciones. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Cómo te sientes? Y él se respondía a esa pregunta: tengo sed de Dios, recuerdo a la comunidad, me siento que necesito estar en presencia de Dios. Y es muy importante porque el creyente, cuando vive su depresión espiritual, no busca circunstancias externas, sino que busca dentro de su corazón cómo está su relación con Dios. Ahora, se van a dar cuenta que esto no fue todo lo que terminó. Apenas empezaba el proceso de enfrentar su depresión, porque en el verso 6 nos damos cuenta que él continúa sintiéndose, dice el verso 6, sumamente angustiado. Pero aquí es diferente, porque empieza a examinar circunstancias. La segunda pregunta, la primera es, ¿cómo te sientes? La segunda es con respecto a tus circunstancias. ¿Cómo estás o dónde estás? Y en medio de esas circunstancias él ve muchas realidades. Está lejos, siente que muchas circunstancias han venido sobre él como unas olas y como unas ondas, que se han precipitado, dice verso 7, que se han precipitado sobre él, como que se siente totalmente impotente y aplastado
afectado por circunstancias. Hay un examen de circunstancias. Y en esas circunstancias él no ve nada de alegría. Quiero notar algo rápidamente de estudio bíblico. Al final del verso 6 habla de un monte. Y algunos creen que era como una serie de montañas donde él estaba en ese momento, por alguna razón, quizás exiliado, fuera de su ministerio sacerdotal en el templo, pero no había ninguna montaña como la que él evoca en el capítulo 43, el verso 3, el monte santo. Es decir, está viviendo circunstancias que no son las ideales. El impacto es que no haya placer y consuelo. Y la intención del poeta es precisamente hacerle pensar estratégicamente. No solo mirarte adentro, mirar afuera, pero pensar estratégicamente. Y quizás lo más importante de este texto es el capítulo 42, verso 8. Para quienes tienen curiosidad sobre la estructura de este poema, van a darse cuenta que el verso 8 es una disrupción literaria. Cada verso tiene 5 versos, pero el verso de la mitad tiene un verso adicional y se lo ubica justo en la mitad, como si no perteneciera al relato. El verso 8 dice así: esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. La intención del poeta es decir, en medio de la depresión espiritual, ten un plan para el día. Él empezó a diseñar el día. Miren cómo la palabra del Señor nos habla aún de cosas prácticas. Diseña un plan para tu vida. Escuché a un conferencista hablando sobre la depresión en la investigación que hice para este texto, que decía, los tres medicamentos más importantes para una persona cuando está en medio de estas situaciones son 3 medicamentos fundamentales a los que todos tenemos acceso de alguna manera. El primero es: duerma bien. El segundo, coma saludablemente. Y el tercero, haga ejercicio. En el verso 8 uno ve la persona que está ya mirando sus circunstancias. ¿Dónde estoy? Estoy viendo mucho televisión, estoy hablando con personas que me hacen daño, estoy teniendo prácticas inadecuadas en el cuidado de mi cuerpo y decide hacer una dieta. Ahora, es una dieta donde incluye al Señor, la oración cotidiana. Dice el verso 8, que de día el Señor mande su amor. Esa es su oración. Que pueda captar las señales del amor de Dios y que en la noche le acompañe el cántico. Incluye el arte como parte de su restauración de la depresión espiritual. Y por supuesto, el verso número 11 regresa a confesar su fe y a confesar su necesidad del Señor. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? Pondré mi esperanza y alabaré al Señor, que es mi Dios, mi Salvador. Esto de repetir esta frase en este salmo se me hace que es como tan importante como una lección en la vida. Mis queridos y mis queridas, miren que uno se da cuenta que hay lecciones que uno tiene que repetir en cada etapa de su vida. No es que tú aprendes un verso de la palabra y ya te quedas con ese verso para siempre. El Salmo nos está enseñando que lo mismo que se dijo en esa primera etapa, donde estaba explorando sus sentimientos y descubriendo su sed verdadera, es lo mismo que se dice en la segunda y en la tercera etapa. Necesitamos muchas veces decir lo mismo de la palabra del Señor, decírnoslo a nuestra alma, pero con una nueva profundidad. Bueno, el tercer aspecto de este salmo es la tercera pregunta, pues así lo pongo yo, la tercera pregunta, que da cuenta de que la crisis se había agudizado aún más. Notan que en la tercera estrofa repite en el verso 2 lo que ha dicho en el capítulo 42, verso 9. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por este enemigo? Que en las 2 estrofas anteriores le dice, ¿dónde está tu Dios? Es posible que en su propia mente estaba recibiendo el impacto de estos mensajes, porque la persona que está en depresión es como el túnel oscuro, donde solo escucha palabras y lo que llaman los técnicos los
patrones de pensamiento negativo. Ahora, en la tercera estrofa, la pregunta es, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Yo quiero que noten algo en la tercera estrofa, capítulo 43, verso 1 al 5, que ahí han desaparecido los enemigos, no porque no recuerde que les decían esto, sino porque ya interacciona directamente con Dios. Y la metáfora allí es la metáfora de un tribunal de justicia. Él viene delante de Dios a discutir el asunto con Dios. Se cuenta de la vida de Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX, que sufrió de gota, una enfermedad en sus extremidades, que era dolorosísima para él. Cuenta que en alguna ocasión los dolores llegaron a ser tan intensos que él le pidió a todos los que estaban tratando de ayudar, los médicos, enfermeras, era un personaje muy respetado en la sociedad londinense de la época, y les pidió a todos que se salieran, y él después describe en una predicación lo que pasó ese día. No se los voy a leer, después se los puedo enviar, pero es realmente una pelea con Dios. Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué me tienes sufriendo así? Y se metió en la pelea con el Señor. Eso es lo que pasa aquí en la tercera estrofa de nuestro poema. El poeta está peleando literalmente con Dios en medio de el dolor más agudo. Se ha intensificado su dolor y él se ha metido a pelear con Dios. ¿Por qué está peleando con Dios? Bueno, la imagen es un tribunal de justicia, porque les voy a decir francamente, si el cristiano cree realmente que Dios es soberano y tiene el control de la historia, va a entrar a pelear con Dios y a preguntarle, ¿por qué, Señor? Finalmente su pelea es con Dios y derrama su corazón. La estrofa más fuerte de todo nuestro poema es precisamente esta, donde derrama su corazón y le dice, Señor, hazme justicia frente a esta nación perversa e impía. A propósito de eso, la justicia en este salmo tiene una connotación de orden personal y una connotación de orden social o histórico. En el orden social, histórico, seguramente habían vivido la invasión de un ejército enemigo o la corrupción de los reyes de Israel, porque no es preciso el momento histórico en que se compone este poema. Pero en nuestro caso, como creyentes en el nombre del Señor Jesucristo en Colombia, yo no creo que puede haber un creyente que conoce a su Señor soberano y no esté cansado, hastiado y clamándole a su Señor justicia frente a la corrupción de este país. Déjeme decirle esto. La raíz de los problemas de este país en niveles sociales, en nivel personal sabemos que es el pecado de cada uno de nosotros, pero en nivel es la corrupción. No existiría narcotráfico ni tantas otras cosas, paramilitarismo ni guerrilla si no hubiera corrupción en este país. Desde la corrupción que hay en las esquinas donde se vende droga en esta ciudad y la policía sabe que ahí se vende droga, hasta los políticos corruptos que hacen leyes para poder beneficiar a sus amigos que les van a patrocinar la siguiente campaña. Estamos plagados de corrupción y ¿cómo no pensar que un verdadero creyente esto lo deprima? No podríamos estar anestesiados ante esta realidad, pero también hay aquí un clamor por la justicia de orden personal. Algunos creen que posiblemente cuando dicen que este salmo es escrito o es cantado por los hijos de Coré, ustedes recordarán la historia de Coré, un hombre, una familia que fue castigada severamente por el Señor. Y es posible que todavía sobre su mente y sobre su corazón pesara la culpa de lo que llaman los pecados de sangre. A propósito, en estos días que se ha mencionado el término, cuando reconocemos que somos herederos del pecado de nuestros antepasados y que de alguna manera la culpa todavía pesa sobre nosotros y que hasta en nuestros propios cuerpos vemos la devastación que se ha hecho con la creación del Señor. Bueno, la intención del Salmo es precisamente llevarlo hasta allá, que tu depresión espiritual te lleve al umbral de la gracia de Dios, donde la única oportunidad es venir a cuentas y estar a cuentas con el Señor. No sabemos si estos tres movimientos, estas tres preguntas, cómo le ayudaron y cómo le sacaron al poeta de la depresión.
¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que realmente te preocupa? Pero sabemos que esta última pregunta especialmente, que lo llevó a considerar la justicia de Dios, fue la que precisamente le permitió llegar a una nueva hondura en su relación con Dios. Porque finalmente lo que el Señor busca con estas realidades humanas que padecemos a veces, Él es compasivo, misericordioso, muchas veces nos sana y nos levanta, pero Él quiere llevarnos a una mayor comunión y profundidad en la relación con Él, que nuestra fe sea aprobada y sea hallada en alabanza para Jesucristo nuestro Señor. Precisamente quería contarles otra anécdota ya para terminar de la vida del famoso predicador inglés Spurgeon, a quien leemos con gran alegría y con gran agradecimiento al Señor por un predicador fiel que predicó la palabra del Señor. Quizás el predicador más leído, por lo menos, no escuchado porque no hay grabaciones de su voz, pero leído sí, el predicador quizás más leído en toda la historia humana fuera de las páginas de la palabra del Señor. Spurgeon, cuando tenía 22 años, era ya un predicador famosísimo en Londres, y la capilla donde predicaba quedó pequeña, así que alquilaron el teatro más prestigioso de la ciudad, y era el año 1856, 19 de octubre. Todo estaba preparado. 12,000 personas se presentaron en el auditorio y había 10,000 personas aproximadamente en las afueras de ese hermoso salón. Mientras Spurgeon estaba predicando, unos, no se sabe exactamente quién, pero unas personas malas, sencillamente por hacer mofa de la predicación y por ridiculizar el evangelio, gritaron fuego, fuego. Las multitudes empezaron a correr y 6 personas murieron, 25 personas quedaron lisiadas de por vida, y esto trajo al gran predicador inglés semanas de depresión y de angustia. Ustedes podrán leer cómo los diáconos de la iglesia estaban tan preocupados pensando que él se iba a enloquecer, porque la prensa londinense hizo trizas el testimonio y el ministerio del gran predicador, y por supuesto Dios lo levantó, pero aquellos días fueron una noche oscura para su alma. Algunos creen que realmente allí fue donde empezó su experiencia con la depresión y con las angustias y las tribulaciones que vivió este gran siervo del Señor. Un día estaba caminando en la casa de un amigo donde le permitieron estar para tratar de recuperarse junto con su esposa. Y él mismo nos cuenta que vino como un rayo del cielo, un texto de la palabra del Señor. Ahora, yo quiero citar ese texto de la palabra del Señor. El texto que levantó a Spurgeon en uno de los momentos en que vivió mayor oscuridad en depresión espiritual. Uno esperaría que fuera uno de esos textos como en el libro de Isaías: no temas porque yo estoy contigo, cuando pases por el agua no te inundará, ni el fuego te quemará. Y uno, claro, esa palabra del Señor es maravillosa. Miren el texto que levantó Spurgeon. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dicen los biógrafos, Spurgeon concluyó: si Cristo es exaltado, haga Él lo que le plazca conmigo. Mi sola oración será que pueda yo morir a mí mismo y pueda vivir enteramente para Él y para su honor. Lo que levantó a Spurgeon no fue que él fuera levantado, sino que aún a través de su tribulación, Cristo estaba siendo exaltado y glorificado. Spurgeon renunció al fatalismo que viene con el aburrimiento, el abatimiento y la depresión espiritual. Se hizo cargo de sí mismo como este poeta. Se habló a su propia alma. No dejes que tu alma te hable a ti primero. Háblale tú a tu yo pecaminoso que quizás le echa la culpa a esto o aquello, pelea o lo que sea. Y di lo que dice el salmista al final de este salmo, capítulo 43, verso 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad,
Estas me guiarán a tu santo monte. La adoración del Dios de justicia que se manifestaría en la historia en el Señor Jesucristo. Y por eso para Pablo, en el libro de Romanos, es tan extraordinaria y central la doctrina de la justificación por la fe. Es que Cristo es el verdadero justificador y el justo que paga por nuestros pecados. Es porque Él es exaltado que nosotros podemos perseverar aún en medio de las horas más oscuras. Y se hace cargo de su alma y le dice a su alma: adora a tu Dios. Él es tu Dios y Él es tu Salvador. Se hizo cargo de su propia alma. No se dejó llevar por sus sentimientos. No se dejó llevar por sus circunstancias. Se dejó llevar por la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo, victorioso, que nos ha justificado por la fe. Pensemos en unas aplicaciones para nuestra vida. Yo tengo 3 aplicaciones para esta reflexión. Hemos hablado de la depresión espiritual, hemos tratado de ser considerados, entendiendo que hay diferentes intensidades de esa depresión. Hemos sugerido que si necesitas ayuda busques acompañamiento tanto médico pero espiritual de parte de la palabra del Señor. Hemos notado que aprendemos 3 etapas, 3 grandes preguntas a través de las cuales somos llevados por el Señor para enfrentar nuestra depresión espiritual, que puede ser temporal, puede ser permanente. Y nos hemos mostrado ante el trono de Dios. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi deleite y de mi alegría. Porque finalmente es que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Ese es el gozo de nuestro corazón. No que nuestras circunstancias o sentimientos nos acompañen siempre, porque ellas son y ellos son permanentemente cambiantes. ¿Cómo aplicamos como individuos y como iglesia del Señor? Primero, yo quiero ser muy enfático en la vida devocional. ¿Se acuerdan que en el verso número 8 del capítulo 42 les mostraba que dice precisamente que ante estas realidades de sentimientos y circunstancias difíciles, Él hace un plan para su vida? Y resume su oración en que esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y que de noche su canto me acompañe. Un plan le dice a una persona cuando viene con esta sintomatología: duerme bien, come bien, haz ejercicio físico, tu vida devocional, leer la palabra del Señor en oración, hablar con tu Dios. Este hombre que escribió este poema, lo más importante que hizo fue presentarse delante del Señor, porque el poema todo es una oración meditando en el carácter de Dios. ¿Se dan cuenta que en nuestro texto viene una y otra vez hablando del pueblo de Dios? Este era un individuo que estaba hablando con su Dios. Pero en el capítulo 42, verso 4, recuerda con mucho dolor y tristeza los momentos en los que con la multitud hacían gran celebración para el Señor. Y hermanos y hermanas, ¿no siente usted la nostalgia de la iglesia, del pueblo del Señor? Y noten que eso se da en la primera estrofa. Positivamente debemos decir que fue la congregación la que le ayudó a este poeta a identificar su sed de Dios. Que Dios use nuestra iglesia para ayudar a hombres y mujeres a identificar su sed de Dios. Negativamente podríamos pensar que él necesitaba ver su relación con Dios más allá de una celebración, en nuestro caso, de una celebración dominical. Estos meses nos han llenado de nostalgia, sí, y de anhelo de congregarnos, pero también han hecho que repensemos nuestra comunión con Dios, de no ser creyentes de domingos. Celebrábamos gozosamente los domingos y teníamos tremendos tiempos y no cabía un alfiler en cada una de nuestras congregaciones y veníamos creciendo en número, una cosa maravillosa, pero que tu fe no sea solamente de esos momentos en que estás con el pueblo de Dios. Preciosos momentos, pero el poeta nos lleva más allá, a que él mismo dice: llegaré al altar de Dios, al Dios de mi gozo y de mi alegría. Que tu gozo lo encuentres
en el Señor Jesucristo, no en las cosas de este mundo, en las comodidades o en los deleites pasajeros, que tu gozo lo encuentres en el Señor Jesucristo. Pero también es para invitarlos a orar por nuestra congregación. Estamos a la espera de notificaciones del gobierno nacional en cuanto a qué debemos hacer para los próximos meses. Posiblemente va a ser un poco más allá, no podemos predecir, pero sí podemos preparar. Y estamos preparándonos activamente para ver cómo nuestro ministerio cambia, pero siempre buscando las oportunidades para que haya congregación y que podamos visitarnos, acompañarnos de acuerdo a todas las medidas para nuestra protección que nos estén dando. Pedirles entonces oración por la iglesia. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.